y desde Cedillo hasta que llegamos nosotros se entregaron concesiones a particulares. Realmente en el periodo neoliberal, aparte del saqueo impresionante que hicieron del país y que en el caso de la generación de energía eléctrica prácticamente fueron entregando paulatinamente las concesiones. La concepción es de que debe de darse prioridad a la empresa privada, nacional y sobre todo a los extranjeros. A empresas, sobre todo transnacionales. Y hoy también se descubrió que algunos de los magnates nacionales tenían negocios o eran socios de algunas de estas empresas, que lógicamente cuando el gobierno adquirió 13 empresas a Iberdrola, pues algunos de los que eran socios de esas empresas con Iberdrola forman parte de la oligarquía nacional. Por eso están muy enojados. Y como lo dijo el presidente ayer, la tendencia es que al concluir el gobierno del licenciado López Obrador, la CFE ya solamente estuviera generando el 16% de la energía eléctrica que se produce en el país. Ahora, con la compra de esas generadoras de energía eléctrica de Iberdrola, ya CFE genera el 55%. Es un cambio radical. Pero esto se gestó, como hoy lo dijo el presidente de la República, desde que se modificó por parte de los gobiernos priistas en ese momento, tanto de Salinas como después de Cedillo, se modificó no la Constitución, pero la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, permitiendo algunas figuras nuevas, como por ejemplo la cogeneración de energía eléctrica o los productores independientes de energía eléctrica, que violando la Constitución empezaron desde entonces a recibir concesiones para generar energía eléctrica. Esta tendencia privatizadora y entreguista de uno de los recursos fundamentales de nuestro país y de todos los países del planeta, que es la generación de energía eléctrica, llegó incluso a casos o aspectos totalmente insostenibles, pero como esta oligarquía asociada con las empresas transnacionales tienen el control de la mayoría de los medios de comunicación convencional, pues lanzaron algunos dogmas que llegaron incluso a decir, como hoy lo dijo el presidente, que la energía eléctrica generada en las hidroeléctricas no era energía limpia, para darle toda la cabida a las empresas fundamentalmente españolas. Pues es una tontería, hoy lo sabemos bien, pero no lo difundían los medios y los diputados de esa alianza famosa Va por México, que más bien es Va contra México, del PRI y PAN fundamentalmente, pues tampoco esclarecían este tema tan elemental. O sea, la energía eléctrica que se genera en las hidroeléctricas, ¿es energía limpia o no? Pues ellos no la catalogaron como energía limpia. Pero hoy el presidente insistió, es una de las energías que se genera, de las más limpias que existen, porque solamente se genera con la caída del agua que pone en funcionamiento las turbinas. Es todo, no emite gases contaminantes, no contribuye al efecto invernadero, no contamina el agua, la tierra ni el aire. Entonces es una energía limpia. Pero repito, llegaron a esos extremos para ir tratando de desplazar a la CFE de la generación de energía eléctrica limpia. Hoy sabemos, como lo dijo el presidente, que hay 60 hidroeléctricas en el país y que 20 de ellas se están modernizando para aumentar su eficiencia en la generación de energía eléctrica. Pero lo que pasaba en la realidad es prácticamente estábamos viviendo, sobre todo ahora con los gobiernos panistas, la reconquista de nuestro país a través de monopolios y empresas españolas. Ese es el fondo del asunto. Es decir, hay, como a lo largo de la historia ha pasado en nuestro país, malos mexicanos que ponen por encima de todos sus negocios particulares y se alían con empresas y potencias extranjeras para saquear los recursos naturales, económicos, energéticos, financieros de nuestro país. Afortunadamente se acabó ese periodo
con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, primero porque se ganaron las elecciones el 1 de julio del año 2018. Que por cierto hago una pausa para invitarlos a todos ustedes, ojalá todos puedan venir desde los rincones más lejanos de nuestra patria, para que el día sábado próximo, 1 de julio, estemos en el Zócalo, en el informe que va a dar el presidente de toda la extraordinaria obra que ha estado desarrollando y que va a seguir desarrollando de aquí a que se cumpla en septiembre el fin del periodo presidencial del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Los invitamos 1 de julio en el Zócalo. Decíamos que se habla de la reconquista de México porque la oligarquía española siempre insistió y sigue insistiendo de manera casi locuaz de que pues ellos son los que civilizaron a México y entonces se sienten con un derecho divino a seguir saqueando los recursos. Hoy el presidente también habló de este tema, que nos impusieron, que los españoles trajeron la civilización, despreciaron nuestras culturas, que como hoy dijo el presidente, son milenarias, ni siquiera centenarias. En estas tierras que habitamos los mexicanos con mucho orgullo, se desarrolló una de las 4 culturas originarias del planeta, que es la cultura maya, y de ahí además, previo a ella, pues están la cultura olmeca, que es la madre de las culturas en México, y de ahí una gran cantidad de expresiones culturales a lo largo y ancho de lo que hoy es el territorio nacional. Y en ese tenor, el presidente de México dice que lo que nos ha ayudado a soportar calamidades, ya sea terremotos, huracanes o en este caso el saqueo de nuestros recursos naturales, ha sido precisamente la cultura. Y en este momento lo que importa es exaltar, desarrollar el orgullo de ser mexicanos. También ahora en esta campaña que el presidente ha recalcado de la lucha contra las drogas, él ha insistido mucho en que se debe fortalecer el núcleo familiar, que la familia es la principal institución social de nuestro país y que se conservan en muchas de las familias mexicanas precisamente esa tradición cultural, histórica que nos legaron nuestros antepasados. Por eso hoy, con el orgullo de ser mexicanos, creo que la oligarquía, esa minoría, que por cierto ahora se está agrupando también para definir el candidato de oposición, que seguramente el presidente dijo, ese ya lo tienen definido. Él ayer les dijo a los periodistas, denme 2 días y yo les diré, porque son muy predecibles los de la oligarquía nacional y seguramente aunque hagan una faramalla de que van a consultar a la gente, etcétera, pero ya tienen la definición. Y en esto, quien está orientando y está de acuerdo a lo que dice el presidente, pues es Claudio X González y realmente los partidos políticos que están en ese gran frente que él encabeza, pues se han subordinado y se han puesto al servicio de este sector de la oligarquía nacional que comanda desde el punto de vista político Claudio X González. Bueno, entonces aquí lo que nos queda a nosotros, como mexicanos, patriotas que amamos a nuestra patria y que queremos lograr la plena independencia económica, científica, técnica, financiera, es exaltar el orgullo nacional. No debemos, dijo el presidente, acomplejarnos o achicopalarnos ante otras gentes, ante otras naciones, porque nosotros tenemos hondas raíces de civilización y de cultura. No es falso, ha sido un mito que nos vinieron a civilizar. Al contrario, vinieron a romper un desarrollo natural de nuestros pueblos ancestrales, pero finalmente, repito, ese bagaje cultural hoy se conserva en muchos lugares de nuestro país, particularmente en el sur-sureste y más particularmente en Oaxaca, pero eso se hace extensivo al grueso de los habitantes de nuestro país, porque desde el norte, con los tarahumaras, por ejemplo, o en las costas del Pacífico, con los seris o
en Michoacán, a lo largo de nuestra patria, estas culturas florecieron, han florecido y seguirán floreciendo para bien de nuestra gran nación mexicana. Y lo único que quiero decir, adelante con ese orgullo nacional que se está reflejando en el deporte, en las actividades artísticas, en las actividades científicas, en las actividades técnicas, etcétera. México es un gran país. Pues si te gusta lo que comentamos aquí, esperamos tus observaciones, tus puntos de vista en nuestras redes. Que tengas muy buen día.